En un día, Pedro Castillo fue presidente, después lo destituyeron, luego fue encarcelado, hoy duerme en una cárcel del Perú, el país que algún día gobernó. Hay una vicepresidenta que ahora es presidenta, la primera mujer además que asume el cargo, y no se ve, digamos que en el corto plazo, la inestabilidad política vaya a ceder. Pablo Bullosa, Pablo, ¿cómo estás? Querido Manuel, muy buenas noches. Aribel Contreras, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo, Gracias, Manuel. muchas gracias. Encantada. Sergio Vela, querido Sergio. Querido Manuel, ¿cómo estás? Pablo, Muy buenas noches. Sergio, Aribel. No sé si sorprende lo que ocurre en el Perú, pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, ya se está volviendo una costumbre peruana. En los últimos años ha habido una serie muy rápida de sucesiones. Los presidentes han durado muy poco tiempo. En los últimos, del 2020 para acá, creo que llevan 11 presidentes. Es una cantidad muy grande, la mayoría de los cuales han sido investigados, acusados de corrupción, investigados. Algunos, como Fujimori y hoy Pedro Castillo, están encarcelados. Sí. Alejandro Toledo entiendo que está prófugo de la justicia. El caso tristísimo de Alan García, cuyo segundo periodo presidencial, por cierto, fue muy exitoso, y se quitó la vida cuando estaban también cerca de detenerlo. Entonces, ojalá que no se haga una costumbre para el Perú, que es muy bonito, que hay que decir, ellos prefieren que diga uno el Perú, sí, que no le quitemos el artículo. Claro. El Perú. El Perú. Oye, ellos pues, hablan de el Perú. Ya es un poco tarde para que no se haga costumbre, ¿no? Porque ya es costumbre. Ya es costumbre. ¿Qué tiene alguien para ser presidente en el Perú? Bueno, curiosamente, ahorita Perú no está bien y obviamente no es que las crisis políticas ayuden a un país, por supuesto que no lo ayudan. Pero hay países que a veces han logrado más o menos prosperar pese a sus crisis políticas. Ojalá pudiera ser el caso de Perú, que por cierto, las personas de mi generación, tú lo recordarás, Sergio, Perú era un país miserable. Sí. Y después, desde las reformas estructurales económicas que hicieron a partir de los 90s, con Fujimori, por cierto, que dejó que el país se abriera al comercio, que dejara de ser un país estatista, donde el gobierno controlaba todos los precios, absolutamente todo. Tuvo años de gran prosperidad, semejante a las de los países asiáticos. Hoy Perú es 6 veces más rico que en 1990. No, nosotros no podemos decir eso. Y mira cuántos presidentes han pasado y cómo han salido de ahí. ¿Cómo lo ves, Ariel? Estoy viendo, Manuel, que durante las últimas 3 décadas Perú retrocede en el ámbito político, pero hay una gran constante. Cuando analizamos justo toda esta historia de lo que está viviendo Perú, vemos que la gran constante es el gran cáncer de todas las sociedades, que es la corrupción. O sea, pareciera que entonces ahora el llegar a un gobierno, pues es el medio para poder ensanchar sus bolsillos. Sí. Estamos viendo a un Perú inmerso, por un lado, afectado como cualquier país por la pandemia, pero también por las sanciones económicas a la luz de la guerra en Ucrania. Pero lamentablemente se vino como una bola de nieve, Manuel. Es decir, teníamos a nuestra atención Perú por el tema de la Alianza del Pacífico, porque su Congreso no le dio autorización al entonces presidente Castillo y que como no iba a viajar a México, entonces hubo ahí un impasse de la no cumbre de la Alianza del Pacífico, que desde mi perspectiva fue un terrible error que no se hubiera llevado a cabo en México. Luego ya le habían puesto fecha para que se llevara a cabo en Lima. Exactamente, y entonces hoy vemos que por un lado el mandatario mexicano dice que se posterga la cumbre, pero por el otro lado el actual presidente de Perú, Dina, dice, pues no está, yo no la he cancelado, ¿no? Estamos viendo también que es un país que enfrenta una coyuntura también regional, donde los populismos en América Latina están avanzando, pero insisto, va de la mano y está en paralelo el tema de la corrupción, donde los gobernantes ya no están para servir al pueblo, sino que utilizan el poder para sus fines personales. Para servirse a sí Exactamente. mismos. Entonces yo veo
que esto es la gota que derrama el vaso de un Perú convulsionado, afectado, donde, claro, se venía a venir ya una crisis política a la luz de que de 5 años había habido 6 mandatarios y donde Pedro Castillo había tenido tan solo en 6 meses bastantes cambios de ministros, creo que ¿no? como 20, ¿no? 40. Entonces, esto lo que genera pues es inestabilidad al interior, incertidumbre, y que en una muy mala jugada en cuestión de estrategia jurídica pues lleva a un verdadero desorden, porque intenta disolver el Congreso, pero el Congreso se lo revierte, y entonces estamos viendo aquí que la famosa vacancia de la presidencia cobijada por el artículo 113 de su propia Constitución, pues es un revés, porque tú lo decías muy bien, y de igual manera Pablo, ¿no? Él no contaba, no tejió finamente en previo esta alianza con las Fuerzas Armadas que se requieren para poder dar una jugada de esa naturaleza al interior del Congreso. Por todos lados, porque sí, él se levanta siendo presidente, al mediodía, un poquito antes, como a la mañana, decide disolver al Congreso, el Congreso se lo brinca, al mediodía lo destituyen, luego en la tarde, como a las 3, lo detienen, pasa la noche ya en una cárcel, y además lo deponen, lo destituyen con una mayoría abrumadora. Fueron 101 votos a favor de la destitución, 6 votos porque se quedara como presidente únicamente. Es decir, un caos, un desastre jurídico también, político además y social, Sergio. Bueno, es que creo, Manuel, que lo que Aribel y Pablo han mencionado, y estoy totalmente de acuerdo, es un buen punto de partida para hacer justamente un análisis del problema constitucional que se planteó, porque si hacemos un recuento de la historia del Perú de 1980 a nuestros días, es decir, los últimos 42 años, hubo una continuidad ya sin gobiernos militares a partir de la presidencia con elecciones cada 5 años, la presidencia de Fernando Belaúnde Terry, después la primera presidencia de Alan García. Después, efectivamente, subió al poder Alberto Fujimori, que llamó muchísimo la atención. Incluso se hablaba de una suerte de comparación con las reformas estructurales de Carlos Salinas de Gortari, porque fueron coincidentes durante varios años. Fujimori comenzó en 1990. Su periodo constitucional hubiera terminado en 95, pero él se dio un autogolpe de Estado. Es decir, los problemas que estamos viendo ahora surgen a partir del autogolpe de Estado que se dio para convertir para tener la posibilidad de una reelección, haciendo un cambio constitucional, es decir, un cambio de constitución, no una reforma a la constitución existente, sino una nueva constitución. Era lo que quería hacer Pedro Castillo. Exactamente. Entonces, en 1993 se hizo la nueva constitución, que es la vigente. Una constitución unicameral donde se admite la reelección, pero no consecutiva. No, al contrario, se hizo primero consecutiva con Fujimori, por eso estuvo hasta hasta el año 2000, o sea, estuvo 10 años, que equivaldría a 2 periodos, pero de manera muy irregular. Hubo al final del régimen de Fujimori, justamente por estas mociones de vacancia, que implican una suerte de procedimiento sui generis de destitución por incapacidad moral, se denomina, que es una especie de defenestración. Es una gran expresión. Es una gran expresión. Incapacidad moral. ¿Quién tiene incapacidad muy moral? Muy subjetiva, además, ¿no? Bueno, no está respetando las normas. Hubo varios intentos, entonces Fujimori al final tuvo que renunciar. Entonces hubo sin elección, hubo una sucesión prevista en la Constitución con Valentín Paniagua, brevemente. Fue electo Alejandro Toledo, fue electo Alan García, fue electo Ollanta Humala, y luego los problemas recientes todos comenzaron. Esos investigados, además. Sí, pero todos ellos electos y cumplieron sus ciclos de 5 años. A partir de Pedro Pablo Kaczynski, empezaron los problemas. Y entonces, efectivamente, estamos hablando de 2016, que es anteayer. Realmente, históricamente, no es nada. 6 presidentes en 6 años.
y además con sucesiones presidenciales, y justamente porque una y otra vez están tratando de enfrentarse al Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una Constitución que no está bien diseñada. Las constituciones escritas son sistemas de pesos y contrapesos. Entonces, si el peso está demasiado hacia un lado y el otro quiere hacerse de un poder que no le corresponde, vemos este tipo de caos. Es un tema fundamental porque yo leía, digamos, dos grandes posiciones muy encontradas en este tema. Hay quienes decían, es que la democracia peruana no lo es una democracia demasiado frágil, demasiado endeble. Y hay quienes decían, no, al contrario, la democracia peruana funcionó muy bien, tan funcionó que evitó un golpe de Estado de una persona que trató de disolver a un poder, disolver al Parlamento y enquistarse en el poder. Son las dos cosas, ¿no? ¿Sí? Las dos cosas es válido decirlas, ¿no? Yo no creo que sean necesariamente contradictorias. Creo que por donde apunta Sergio es muy interesante, es decir, tener una única Cámara que es una medida bastante populista, porque hay muchísima gente que no entiende por qué tenemos una Cámara de Diputados y una de Senadores. De hecho, nuestra Cámara de Senadores también, o muchas cámaras de senadores, han perdido como la esencia de un Senado, que debería ser una Cámara más experimentada. Y de representación territorial, no poblacional. Exactamente. Pero digamos, es parte de esos balances que idealmente puede llegar a tener una república, ¿no? Es decir, que hay una Cámara más experimentadora y hay una Cámara donde reina más la experiencia y que eso conviene a un país y a la estabilidad de un país. Bueno, en algunos casos ha funcionado, no siempre es que las dos cámaras funcionen muy bien, pero en este caso de una sola cámara se junta ese problema o esa ausencia de otra cámara con el hecho de que son muchísimos partidos, todos de corta duración, no son partidos históricamente, ya no existe el APRA, ¿cómo se llamaba? ¿APRA? Sí. Lealán García, que se autodisolvió, cayó en decadencia. Ya no existen los grandes partidos que representen las grandes tendencias ideológicas de la gente, sino que son partidos muy nuevos, muchos con nombres tan equívocos como Partido Libertario, que es todo menos libertario, es un partido marxista. Y en ese caos de partidos se necesitan muchas alianzas muy frágiles que solo se alían para ganar la presidencia. Después de lo cual todo está en el interés de los partidos de oposición hacer que caiga el gobierno, que es lo que hemos visto una y otra vez, por eso han caído tantos gobiernos, porque el Congreso obliga a los ejecutivos, expulsa a los ejecutivos. ¿Funciona el régimen? No, yo creo que es un problema de diseño constitucional. Es una mala constitución. Es una mala constitución. Entonces, eso no significa que mañana tengan que hacer una nueva constitución, quién sabe bajo qué circunstancias. A lo mejor hasta es peor, pero digamos, los mecanismos institucionales hasta ahora también han funcionado. Qué bueno que ya no está Pedro Castillo. Ojalá que la presidenta Dina Boluarte tenga más suerte y logre dar estabilidad a los peruanos, que es un pueblo maravilloso. Claro, sin embargo, por ejemplo, Manuel, me parece que a veces justo estos vacíos que deja una constitución es lo que permite que algunos abusen. Es decir, si estamos viendo que desde la época de Fujimori se generaba esta confrontación de poderes donde al tener minoría en el Congreso, entonces se genera una lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esto sucedió justo en estas últimas horas, ¿no? Donde él pretende disolver, pero el Congreso le gana. Pero esto no es nuevo, o sea, es un déjà vu, como bien Sergio lo decía, cuando analizamos el autogolpe de Fujimori, pues prácticamente es lo que se generó ahora con Pedro Castillo ante estos vacíos de la Constitución, donde le permitía, según él, jugar con sus fichas, pero le salió el revés totalmente contrario. Y la cosa es si algo va a cambiar, ¿no? O vamos a ver esta historia seguirse repitiendo. Pero fíjate qué interesante que hay algo que les quiero compartir. Si en verdad, y perdón que regrese nuevamente al tema del gobierno mexicano, pero si en verdad México quería haber ayudado a Pedro Castillo, la semana pasada no tenía que haber cancelado la cumbre. Es decir, me parece que la jugada hubiera podido ser que Pedro Castillo saliera de Perú. No estoy diciendo que lo haga, o sea, nada más estoy diciendo que si en verdad se hubiera esperado ayudarlo, él
por rebeldía, por salir del país, sin la autorización del Congreso, en automático se daba la vacancia pero ya hubiera estado, pero ya digamos, hubiera a estado salvo. en territorio mexicano. Ya pudo haber pedido asilo estando porque aquí. ahora el problema es esto que estás diciendo. Se solicita el asilo político, el gobierno mexicano dice que lo da, pero él está detenido. Pues sí, porque además salió por la puerta de atrás y lo detuvieron sus propios Pues sí, escoltas. está sujeto en este momento a un proceso penal, es decir, por delincuente. Porque la fiscalía sí es independiente, claro, cosa que es buena. Sí, y eso es otra su chamba. cosa, volviendo a lo que Aribel mencionó, yo con esto remato mi participación. Qué curioso que la inmensa mayoría de los escándalos políticos que han hecho caer estos gobiernos tienen que ver con una misma empresa, Odebrecht. Sí, es la constante. Es la el hilo constante. conductor. De- corrupción. Pareciera ser la corruptora número uno. Qué cosa. En Perú y en otros lados. Así es. En Brasil Perú y en y en otros otros lados. ¿Qué lugares. libro nos traes, Pablo? Bueno, así como los mexicanos tenemos el laberinto de la soledad, los limeños tienen Lima la horrible de Sebastián Salazar Bond. Mira. Muy recomendable. Qué Un maravilla. ensayo muy bueno. Pablo, gracias. Aribel, muchas gracias. Encantada. Gracias, Sergio. Gracias, muchas gracias. querido Manuel, Buen Aribel, fin de semana, Pablo. buen viernes. Sergio, Aribel. Pásala muy bien. Manuel.